Productora de Esperanza con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. El capítulo comienza hablando acerca de Nicodemo. Nicodemo era un príncipe de los judíos. Era un maestro, un rabino, parte de los personajes que pertenecían a la sinagoga. En otras palabras, Nicodemo era un hombre, un teólogo, alguien muy religioso y una persona adinerada, que tenía una buena posición social, pero que había escuchado muchas veces a Jesús, había visto muchos de sus milagros y él a escondidas estaba convenciéndose acerca de Jesús, pero no se atrevía a poder conversar con Jesús en el día, porque sabía de que no podía poner en peligro su reputación como rabino. Es por eso que vino a Jesús y conversó con él de noche. Verso 2 dice: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios. En otras palabras, Nicodemo le estaba reconociendo a Jesús como alguien tal a su igual. Jesús no había estudiado en las universidades judías, por lo tanto muchas veces fue menospreciado por ello. Pero Nicodemo estaba reconociendo a Jesús como un rabino, un tal por igual. De rabino a rabino. Era una conversación que estaban teniendo. Ahora, entonces aquí Jesús comienza a decirle: y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se hace la pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que Nicodemo estaba haciendo no estaba haciendo una pregunta infantil, sino lo que Nicodemo estaba haciendo es ver la ironía de lo que Jesús estaba diciendo, porque se suponía de que los judíos, por haber nacido en el linaje de Abraham, entre comillas, ya eran salvos, y solamente el que tenía que nacer de nuevo era un gentil. Los judíos bautizaban a los gentiles para que sean parte del linaje de Abraham, y además que un gentil tenía que circuncidarse. Muchas cosas tenía que ser un gentil para poder ser parte del reino de Dios. Así que para Nicodemo no cabía en la mente la idea de eso de nacer de nuevo. Pero Jesús le responde y le dice: te aseguro que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Jesús lo que le estaba diciendo es: mira, Nicodemo, entiendo tu ironía, pero lo que yo me estoy refiriendo es el que no nace de agua, de bautismo y de espíritu. Es decir, el que no es bautizado, el que no tiene una vida consagrada, no puede entrar en el reino de los cielos. No importa si uno es judío de nacimiento, no importa si uno tiene un linaje judío, no importa. Lo que importa es nuestra consagración a Dios, nuestro bautismo y consagración a Dios. Y Jesús lo intenta explicar con la metáfora del viento. El viento sopla, no sabemos de dónde viene ni de dónde va, pero por el hecho de que no lo veamos no indica de que rechacemos su existencia. Así también es lo del espíritu. Entonces Nicodemo pregunta y sigue preguntando y dice: ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús lo dice: tú siendo maestro no lo sabes. Te aseguro que hablamos de las cosas que sabemos y testificamos. Y luego menciona en el versículo 14, dice:
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una referencia a Números capítulo 21, versos 6 al 9, en el que Jesús habría de ser también crucificado no para sí mismo, sino para poder crucificar el pecado de la humanidad allí. Luego, en versículo 16 comienza el comentario del apóstol Juan. Y él menciona así, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Y luego más abajo explica de que Jesús vino aquí no para condenar, sino para salvar. Condenar significa dejar a la persona en su estado de perdición, en su estado pecaminoso. Pero salvar significa ayudar a la persona a poder alcanzar el ideal divino, poder enseñarle que sus pecados deben ser expiados y todo lo demás. Y luego en el verso 20 dice: todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que no se descubran sus obras. Es muy interesante, ¿no? Como Jesús lo presenta. Luego en el versículo 22 hay algo muy interesante. Dice que los discípulos de Jesús también bautizaban. Y en esto hubo una disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Pero aquí vemos la humildad de Juan el Bautista al poder entender lo que ocurría. Y él, en el verso 30, él dijo así: él tiene que crecer y yo menguar. A veces en la vida cristiana queremos tener fama, aplauso, queremos que la gente nos reconozca, queremos todo eso. Pero cuando en realidad no es necesario. Si nosotros tenemos que ser pasados en el anonimato, si nosotros tenemos que ser pasados por lo bajo, no importa. Lo que importa es que el evangelio se expanda. Muchas veces viene un predicador famoso a predicar, llena estadios, coliseos, atrae a mucha muchedumbre, y pensamos y decimos: wow, qué bonito predica ese hombre, ¿no? Qué tal poder que tiene. Pero nos olvidamos que detrás de todo eso hay líderes de iglesia que están trabajando arduamente, hay líderes que dan estudios bíblicos, hay hijos de Dios que están detrás para que se den los bautismos en dicha conferencia. Así que el mensaje del reino de los cielos es mucho mayor que nuestra propia fama o reconocimiento terrenal. Luego en el versículo 33 dice así: el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Verso 36: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida eterna, sino que verá la ira de Dios en él. Aquí vemos dos cosas. Uno, que creer significa obedecer los mandamientos de Dios, obedecer lo que Dios ha escrito en su santa palabra. Y de lo contrario, la persona que no obedece, por ende, se aferra al pecado, y el pecado será destruido, y se destruirá a todo aquel que se aferra a él. Esto fue Revivado por su palabra. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.